Creo que después de Jesucristo, lo más importante es la familia. ¿Cuántos dicen amén? Y mucha parte de nuestro ministerio, mi esposa y yo, hemos trabajado al Señor en temas de familia, y creo que lo que hemos vivido, nuestra experiencia personal, después de 34 años de matrimonio, de estar atendiendo gente con problemas familiares en sus casas, pero también en problemas de matrimonio, nos ha permitido de alguna manera poder experimentar el favor y la misericordia de Dios en nosotros. Estamos solos, mi esposa y yo. ¿En qué sentido? En el sentido de que ya el nido quedó vacío. Mis dos hijos se casaron. Dios me dio el privilegio de poder casar a mi hijo mayor aquí en Barranquilla. Yo lo entregué hace 2 años a su esposa, y este 29 de diciembre entregué a mi hijo menor a su esposa. Así que ya no son problema mío, sino problema de ellas. No, sigue siendo problema de nosotros. Pues nunca vamos a dejar de ser padres. ¿Cuántos dicen amén? Mi madre partió a la presencia del Señor el año pasado, y yo con 56 años, mi mamá todavía me decía, mi hijito lindo. Bien, así es como los padres ven a los hijos, ¿verdad? De manera que esta mañana vamos a hablar por algunos minutos acerca de este tema. Cierre sus ojos un momento, por favor. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por el privilegio que me concedes, Señor, de compartir tu palabra, de compartir, Señor, el mensaje del Evangelio. Gracias por esta congregación, gracias por los pastores, y por una de las cosas que la cultura moderna y la cultura posmoderna había practicado y que fue debidamente aceptado por los seres humanos. Hoy de eso solamente queda un espejismo. ¿Cuántos están aquí conmigo? Ahora, la consecuencia de eso es el deterioro y la fragmentación del concepto de familia, la pérdida de valores, y como consecuencia de eso el descalabro de la sociedad en la cual nosotros vivimos el día de hoy. Y creo que hoy más que nunca es necesario volver al modelo correcto, y ese modelo lo encontramos en la bendita palabra del Dios del cielo, en la Biblia. En la Biblia Dios estableció los fundamentos para que podamos tener una familia firme. Por eso el sermón de esta mañana lo he titulado Desarrollando Familias Firmes. Acompáñenme a leer en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 al 5. Libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 al 5. Si usted lo tiene, puede decirme amén en esta mañana. Dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estos dos versículos corresponden a una oración, al comienzo de una oración judía que se conoce con el nombre de Shema, o la Shema judía. Y la palabra Shema en hebreo es traducida o significa oye o escucha. De manera que cuando leemos estos versículos, versículo 4 del capítulo 6 de Deuteronomio comienza diciendo, oye Israel. Esa palabra oye significa Shema, y por eso la oración se llama así, la Shema judía. Es una oración que hasta el día de hoy los judíos la recitan en su liturgia. Y el pasaje completo de Deuteronomio recita una confesión, de eso se trata, es la confesión judía que hacen en medio de sus servicios, y tiene un propósito principal, y es enfatizar en el monoteísmo judío. Es decir, en otras palabras, es confesar que Jehová es el único Dios verdadero. Amén. Se le atribuye a Moisés el mandamiento de la Shema, y se le atribuye a Moisés el mandamiento de recitar esto al acostarse y cuando te levantes, dice el texto bíblico. Ahora, Jesús también la utilizó. Cuando a Jesús un escriba le preguntó acerca del mandamiento más importante, Jesús dice, el mandamiento más importante se encuentra en la Shema, pero Jesús agrega algo
a este texto que se encuentra en Levítico 19 y dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos han leído eso? Entonces, la Shema es un texto judío, es una oración judía que también Jesús utilizó en el Nuevo Testamento. Ahora, la pregunta que usted tal vez está haciendo es, ¿qué tiene que ver esto, pastor, con la familia? ¿Qué tiene que ver esto con desarrollar familias firmes? Bien, en primer lugar, porque se trata de reconocer que Dios es el único Dios verdadero, Señor y sustentador de todo cuanto existe, y eso también incluye a su familia y incluye a la mía. Aplaude el nombre del Señor en esta mañana. Y en segundo lugar, es que amar a Dios con todo el corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas implica reconocer que todo mi ser, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, y que todo lo que yo hago y la manera como yo lo hago está relacionado con el Dios verdadero, con glorificar su nombre, y eso también incluye mi familia. Los versículos que acabamos de leer en Deuteronomio, que comienzan con esta oración, con la Shema judía, tienen una declaración muy fuerte acerca de la familia. Tiene elementos que Dios nos dejó como instrucción, y más específicamente a las familias, para que el pueblo de Israel pudiera entrar a la tierra prometida y pudiera vivir una vida estable. Son las instrucciones que le permitirían a las familias hebreas, cuando estaban entrando a la tierra de Canaán, sostener su casa. Y esta mañana vamos a revisar algunos elementos que esa oración judía tiene para nosotros el día de hoy. ¿Qué nos dejó Moisés en la Shema? En primer lugar, nos dejó un modelo. Dice capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Escúcheme, las palabras de Dios, o la palabra de Dios, debe estar primero en el corazón de los padres. ¿Alguien me escucha esta mañana? Dios está hablando a los padres de familia y les dice, los primeros que tienen que tener un corazón sano y limpio son ustedes. Ustedes, padres, son el modelo de sus hijos, y ellos replicarán lo que le vean hacer a ustedes. Aleluya. Ahora, Moisés aprendió esto, y Dios le enseñó a Moisés que todo padre está puesto en la tierra para modelar a sus hijos y a sus generaciones. Dios estableció un modelo de familia y lo enseñó y dijo que lo replicaran, y Moisés aprendió este modelo. Dios le enseñó una lección muy grande a Moisés. Ahora escuche, Moisés era el escogido de Dios para salvar al pueblo hebreo. Moisés el caudillo, Moisés el líder espiritual, Moisés el exitoso en la más grande tarea que ha tenido hombre alguno, y es sacar a un pueblo de 430 años de una esclavitud. Moisés el juez, Moisés el pastor perfecto, Moisés el profeta, Moisés el guía, Moisés por cuya mano se habían hecho señales y prodigios, Moisés a quien todo el mundo respetaba y admiraba. Se le había olvidado una pequeña cosa: su familia. Se le olvidó su mujer y sus hijos. Escuchen esto. Usted podrá conseguir todo lo que quiera en esta tierra, pero si su familia no está a gusto con usted, déjeme decirle, usted ha fracasado en la mayor empresa y la más importante que puede tener un ser humano en esta tierra. ¡Aleluya! ¿Alguien me escucha esta mañana? ¡Aleluya! Ahora usted dirá, ¿se le puede olvidar a alguien su esposa? Claro. Voy a decirlo solamente en este culto porque en el segundo viene mi esposa. A mí se me olvidó. Estábamos como con 5 años de matrimonio, y yo estaba trabajando en una bodega, en una empresa, y trabajaba en una bodega, y los que trabajan en bodega o han trabajado en bodega saben que eso es un trabajo muy estresante.
No había lo que había ahora, un sistema de seguridad que se ponen ahora, no había guantes, no, yo trabajaba, era cargando cajas al lomo fino. Y íbamos a cumplir como 5 años de matrimonio. Y una semana antes yo tenía ahí escrito, aniversario, 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 aniversario. El día antes del aniversario sucedió algo, no me acuerdo qué fue, pero pasé todo el día trabajando, llegué a la casa cansado y me acosté pensando en el aniversario. Y cuando me levanté tarde, salí corriendo para el baño, a alistarme para ir a trabajar y me fui. Y se me olvidó. Pasé todo el día trabajando. Llamé a mi esposa como 2 o 3 veces para ver cómo estaba y no la felicité. No le dije absolutamente nada. Llegué a la casa como a las 7 de la noche, me bañé y de pronto la escucho a ella hablando por teléfono y llorando. Y le decía a la otra persona, gracias. La otra persona sí se había acordado del aniversario. Gracias, sí, gracias. Y yo dije, Dios, se me olvidó el aniversario. Es hoy. Mire, les voy a decir una cosa, eso no se arregla. Usted puede hacer hasta el palo de coco que no lo va a arreglar. ¡Aleluya! Pida perdón, arrástrese, haga lo que tenga que hacer. Fue terrible. Fue un momento difícil. Mi esposa ya me perdonó, gracias a Dios. Pero después de 34 años, créanme que no se le olvida lo que sucedió. ¿Se le puede olvidar a alguien en su familia? Sí. A Moisés se le olvidó, Moisés no fue la excepción. Éxodo capítulo 18, versículo 1 al 6 dice: oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que había hecho Dios con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Moisés era una persona exitosa. Dios lo había utilizado, Dios lo había llevado hasta un nivel de éxito tremendo. Y dice, y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos, uno que se llamaba Gerson, porque dijo, forastero fui en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, escuche, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampando junto al monte de Dios, y dijo a Moisés, yo tu suegro Jetro vengo a ti con tu mujer y con sus 2 hijos con ella. O sea, en otras palabras, lo que Jetro le estaba diciendo es, mira, yo te las cuidé por una temporada, pero aquí tienes tu encargo. Eso es lo que hace un padre responsable. Los padres de ahora, si los hijos pelean, la hija se va para la casa y entonces los padres, ay, pobrecita, ven, quédate a dormir en casa esta noche. No haga eso nunca. Recíbala, háblela, consuélela. Pero cuando sean las 7 de la noche, dígale, váyase para su casa con su marido. A menos que sea, y voy a hacer un paréntesis, a menos que sea un caso de maltrato, ya eso las cosas las cambia. Pero mientras tanto no, mientras tanto vaya y resuelva las cosas en su casa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios utilizó un pagano para recordarle a Moisés que antes de la realización personal, antes que el éxito personal, primero está la familia. Aplauda el nombre de Dios. Jetro le recordó a Moisés que no podía seguir viviendo como soltero estando casado, que no podía seguir dándose aquellos permisos. Hay casados que dicen, es que necesito mi espacio. Yo le digo eso a mi esposa y me pone la Biblia en la cabeza. No, nosotros no necesitamos ningún espacio. El único espacio que necesitamos es encontrarnos con Dios y con nuestro cónyuge. Oh, esto yo sé. Ustedes me invitaron a hablar de familia, ¿verdad? Yo estoy hablando de familia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, la familia le pertenece a Dios. Pero padres, ustedes son el modelo para sus hijos. Y ellos aprenderán lo que ustedes le enseñen y lo que ustedes le modelen.
Un padre le dijo a su hijo: ten cuidado por donde caminas. Y el hijo le contestó: ten cuidado tú, recuerda que yo sigo tus pasos. Nosotros, padres, somos responsables de los hijos que levantamos. Cuando los olvidamos, cuando los abandonamos, cuando no los disciplinamos como Dios exige, cuando no establecemos límites, cuando no los amamos de manera correcta, cuando estamos más interesados en alcanzar el éxito personal, le estamos abriendo una puerta al enemigo para que destruya nuestra familia. Y por eso hoy tenemos una generación sin identidad. Acaba de pasar un concierto en la ciudad de Medellín de un señor que no se sabe si canta, bosteza o aúlla o tiene una enfermedad en el estómago. Y usted ve a esa cantidad de gente, perdóneme lo que voy a decir, pero tiene basura en la cabeza escuchando eso. ¿Por qué? Porque no tienen identidad. Hoy tenemos una generación egocentrista, orgullosa, que no respeta a las autoridades porque nunca les enseñaron en casa a respetar. ¡Aleluya! Gracias por eso, hermano. ¿Sabe qué tenemos hoy? Una generación rebelde que se levanta contra los valores y contra los principios, que exige sus derechos, pero que no asume responsabilidades, que le echa la culpa de lo que sucede a todos los demás, pero que no asumen la culpa de sus propias equivocaciones. Hoy tenemos padres que modelan a sus hijos cómo irrespetar a las mujeres, cómo ser mejores tomadores de licor, cómo ser más machos teniendo más mujeres, cómo conseguir dinero fácil. ¿Sabe lo que estamos haciendo nosotros hoy? Criando una generación de delincuentes en potencia. Así es. Que cuando llegan al servicio público, llegan a robarse el erario público. Así hayan pasado por una universidad. Así es. Hoy tenemos grandes financistas que pasaron por grandes universidades, pero que la universidad nunca pasó por ellos. Así es. Que se encuentran disfrutando de una celda VIP por pertenecer a una banda de estafadores y todavía les seguimos llamando doctor. Gloria a Dios. Hoy tenemos una generación que gobierna este país y que establece lugares de poder para robarse el erario público porque sus padres nunca les modelaron correctamente. Hoy tenemos una generación que blasfema del nombre de nuestro Señor Jesucristo y tenemos un presidente que se atrevió a decir, blasfemar de que Jesucristo tuvo relaciones sexuales con María Magdalena. Eso es un oprobio, pero es el reflejo de una generación que no tuvo un modelo correcto. Hoy tenemos una generación que se jacta de los avances tecnológicos y científicos, pero que cada día se destruye en la inmoralidad. Gloria a Dios. Dios dejó un modelo y dijo: ustedes, padres, deben tener mi palabra primeramente en sus corazones. Aplauda su nombre en esta hora. Número 2, Moisés en la Shema dejó no solamente un modelo, sino que dejó un fundamento. Deuteronomio 6:6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Escúcheme, el fundamento de una familia cristiana es la bendita palabra del Dios del cielo. No hay otro fundamento. Deuteronomio capítulo 6 versículo 1 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros a tomarla. El fundamento de una verdadera familia cristiana es la bendita palabra del Dios del cielo. Sus estatutos, sus decretos, sus principios nos dan una cosmovisión correcta de lo que nosotros creemos. El fundamento del mundo son las tradiciones, sus costumbres, su ideología.
y tal vez sus conocimientos científicos, pero el fundamento de una familia cristiana firme y estable se encuentra en la palabra de Dios. La Biblia es el manual que Dios dejó para que funcionáramos de una manera correcta. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Salmo 119, 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. Es la palabra de Dios. Jesús enseñó esto de manera magistral en el Nuevo Testamento, y en Mateo capítulo 7 versículo 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, escuche esto, que edificó su casa sobre la roca, que descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Pero dice: y cayó, y fue grande su ruina. Aleluya. No construya sobre fundamentos de arena. ¿Alguien me está escuchando esta mañana? No construya sobre fundamentos de arena. No edifique sobre falsos fundamentos. Edifique sobre la palabra de Dios. Construya sobre el verdadero fundamento, que es la Biblia. Ahora, usted tiene que saber algo en esta mañana. La palabra de Dios es una persona y se llama Jesús de Nazaret, el Verbo hecho carne. Aleluya. Aleluya. Yo quiero animarle en esta mañana para que usted hoy vuelva a la palabra de Dios, para que usted haga de la Biblia su fundamento, para que la palabra de Dios more en abundancia en su casa, pero no para que more abierta en el Salmo 91 y la coloque en un atril y se llene de polvo y de vez en cuando se la limpie. No, para que more en su corazón. Yo le quiero animar a que no se desvíe de los principios bíblicos, de la correcta educación. Solamente así vamos a garantizar el fundamento correcto para cada generación. Escúcheme, si tu casa está cimentada sobre la roca que es Cristo, vendrán ríos como van a venir, vendrán lluvias, vendrán tormentas, vendrán dificultades, vendrán problemas, vendrán crisis. Pero si está fundamentada sobre la roca que es Cristo, su casa se mantendrá firme y anclada y no será destruida. Alguien aplauda su nombre en esta hora. Aleluya. En tercer lugar, Moisés dejó un modelo, Moisés dejó un fundamento, Moisés dejó en tercer lugar una estrategia. Deuteronomio 6, versículos 7 al 9 dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa. Oh, aleluya. La Biblia es clara. La manera como nosotros instruimos a nuestros hijos es modelando, pero también hablándoles la palabra de Dios. Hay que instruirlos, hay que enseñarlos. Y dice: y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, lo que Dios nos está diciendo es que debemos inundar nuestra casa y nuestra familia con la palabra de Dios. Si no me responde esta pregunta, pero ¿cuántas veces hace usted un culto familiar en la semana? No me responda. ¿Cuándo fue la última vez que se reunió con sus hijos a orar? ¿Cuándo fue la última vez que se reunió con sus hijos a enseñarles la palabra de Dios? ¿Sabe lo que dice la Biblia en Proverbios? Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo nunca se apartará de él. Sí, la Biblia no está diciendo instruye al niño en su camino, en el nuestro.
no en el de ellos, porque cada uno tiene un camino que recorrer. Pero la manera como ellos van a recorrer ese camino es recibiendo instrucción. Hay tres formas de aprender. Hay tres formas de aprender. Número uno, uno aprende por revelación. Cuando Dios se te revela en la palabra, cuando Dios explota en ti a través del Espíritu Santo. Número dos, uno aprende por instrucción, cuando alguien te enseña, cuando tus padres te enseñan. Pero número tres, uno aprende por trituración, cuando tienes que estrellarte, cuando tienes que tocar fondo, cuando Dios permite el extremo en tu vida para sacarte de ahí y decirte, ahora te voy a enseñar. ¿Cómo quiere aprender usted? Cuando viene una consejería en un estado crítico, yo les digo a las personas, te voy a decir dos cosas antes de comenzar esto. Número uno, lo que te tomó, el problema que te tomó desarrollarlo durante años, no lo vas a solucionar en 45 minutos de consejería. También te va a tomar un tiempo solucionarlo. Pero número dos, les digo, vayan a la Biblia y estudien la palabra. Si la gente estudiara la palabra, tuviésemos menos consejerías. Así es. Y a Dios. No me lo creyó mucho, pero bueno. Ahora escuche, mire, no basta solamente con entender y aceptar que la Biblia es el fundamento. Si usted la tiene de adorno en la casa, eso no sirve para nada. Pero padres, escúchenme, es su responsabilidad enseñar la palabra. Nuestros hijos, como todo el mundo, se van a equivocar y tienen derecho a equivocarse. El punto no está en que se equivoquen, el punto está en cómo afrontan las equivocaciones y cómo se levantan. Todo el mundo tiene problemas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Levante la mano el que no tiene problemas. Amén. Amén. Pero ese no es el punto. El punto es cómo enfrentamos esos problemas. Gloria a Dios. Dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Usted debe enseñar la palabra de Dios en casa. ¿Por qué? Bueno, número uno, porque ese es el mandamiento de Dios. Número dos, porque eso librará a tu familia de la muerte. ¿Alguien me está escuchando? Y número tres, porque ese es el recurso que tenemos para construir una mejor sociedad. Así es. ¿Usted quiere vivir mejor? Empiece a predicar su palabra en casa. Empiece a enseñarle a sus hijos en casa. Enséñelos a recoger las cosas. Enséñelos a que los pies no se ponen sobre la mesa, sino se sienta uno bien en la silla. Así es. Aleluya. ¿Alguien me está escuchando esta mañana? Ahora, quiero que escuche esto. Todos los niños que nacen en nuestra época, nacen con un peligro de muerte. Todos los niños que nacen en esta época nacen en guerra, porque tienen un enemigo poderoso que los quiere destruir. Un enemigo que los quiere destruir primero moralmente. Tienen un enemigo que quiere meterlos a un sistema de valores que no es el correcto. Pregúntenle a los que tienen hijos pequeños, pregúntenle lo que enseñan en los colegios. Aún los que están en las universidades, pregunten lo que enseñan. Díganme qué enseñan en las universidades. Y se van a dar cuenta que ese sistema de valores es diferente al sistema de valores de la Biblia. Pero también ellos tienen un enemigo que quiere que su familia sea totalmente destruida. Y frente a ese enemigo, el único que puede hacerle frente es Jehová de los ejércitos a través de su palabra. ¡Aleluya!
estaba en Estados Unidos hablando con un pastor y me cuenta que él tiene un niño de 12 años y su hijo de 12 años llegó a casa y le dijo: papi, te mandaron a llamar al colegio. ¿Y por qué? ¿Peleaste con alguien? No, papi, no peleé con nadie. La profesora me sacó de clase. ¿Y por qué te sacó? Porque estaba diciendo que el matrimonio no solamente es entre un hombre y una mujer, sino que dos mujeres se pueden casar o dos hombres se pueden casar. Y yo le dije: papi, que la Biblia dice que Dios creó un hombre y una mujer. Y por eso me sacó y te mandó a llamar. 12 años. Ahora, ¿sabe por qué ese niño fue capaz de enfrentar esa ideología a una maestra? Porque su padre le enseñó en casa lo que es correcto. Aleluya. No nos vamos a rendir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a enseñarle a nuestros hijos la palabra. Vamos a enseñarle que el aborto es pecado. Vamos a enseñarle que el feminismo, el tal feminismo, no sirve para nada si no está de acuerdo a los parámetros de Dios. Vamos a enseñarle cosmovisión cristiana. Vamos a decirle a nuestros hijos que el más grande amor es el que tuvo Dios por nosotros cuando entregó a Cristo en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Estamos en momentos difíciles. El escritor, premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, escribió un libro que se llama La sociedad, la civilización del espectáculo. Y eso es lo que él dice: estamos en una civilización donde solamente el espectáculo se hace vigente. La gente quiere solamente divertirse. El entretenimiento está a las puertas. El entretenimiento está a un clic del celular. Y la gente pasa horas y horas en plataformas de streaming, en redes sociales, pero el estudio de la palabra se ha minimizado. Hoy tenemos evangélicos analfabetas de la Biblia. Así es. Porque no le enseñamos a nuestros hijos. La estrategia es repetir la palabra de Dios. ¿Sabe? Usted no puede delegarle, papá, usted no puede delegarle la responsabilidad de criar a sus hijos a nadie. Hoy le hemos delegado la responsabilidad de criar a nuestros hijos a terceros. Le hemos cedido la responsabilidad al colegio, a la televisión, al internet. ¿Cuántas veces no veo esta escena? Voy a cenar o a comer a un restaurante con mi esposa y veo en una mesa papá, mamá e hijos, y los niñitos están ahí en una tablet para que no molesten. ¿Sabe lo que hacíamos mi esposa y yo cuando los chicos estaban pequeños y no nos dejaban comer en un restaurante? Le decía a mi esposa: come tú primero, yo me encargo de él. Y paseaba yo con el restaurante. Y cuando ella terminaba de comer, pasaba al niño y yo comía y ella estaba dándole. No, y es más fácil darle una tablet para que el niño no llore y se quede quieto. Aleluya. Le hemos cedido la responsabilidad a los familiares, a los amigos, a los abuelos. Abuelos, escúchenme, ya ustedes criaron, ustedes no tienen por qué seguir criando hijos. Pastor, yo espero que usted me invite otra vez. Perdóneme si estoy diciendo algo. Le hemos cedido la responsabilidad a la iglesia. Así es. Y traemos niños rebeldes a la escuela dominical y los papás esperan que cuando salgan de la escuela dominical salgan como el apóstol Pablo. No, mis queridos, si usted no hace eso en casa no va a ser posible. Si tomaste la decisión de traerlo al mundo, sé responsable y cumple con tu deber de educarlo y de levantarlo en los principios correctos. El padre debe educar y debe ser modelo y debe replicar lo que Dios dice en su palabra. Y por último, Moisés dejó en la Shema judía un desafío. Deuteronomio 6, 12 al 14 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre,
A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Dios no quería que Israel se pareciera a las otras naciones paganas. Él quería que Israel fuera un pueblo exclusivo, apartado únicamente para Él. Y Moisés lanzó un desafío. Le dijo al pueblo de Israel: cuiden su casa y manténganse en santidad. Padres, a veces es necesario que pongamos límites. Recuerdo cuando mis hijos estaban adolescentes o preadolescentes y me decían: papi, yo quiero ir a una fiesta, tal fiesta, a una discoteca. Y yo le decía: no, tú no puedes ir a eso. Y le explicaba por qué no podía ir a eso. Y me decía: sí, pero fulanito de tal, el papá lo deja. ¿Cuántos padres han recibido esa respuesta? ¿Y sabe lo que le decía yo? Es que fulanito de tal, ese es su papá, usted tiene otro papá. Cuide su casa. ¿Sabe cuál era el peligro de los hebreos cuando entraron o cuando iban a entrar a la tierra prometida? El peligro era parecerse a las otras naciones, adoptar sus costumbres, adoptar el sistema social y económico, adoptar un sistema de creencias que no estaba de acuerdo a la ley de Dios. Usted y yo tenemos que marcar la diferencia con respecto al mundo. Usted y yo somos diferentes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y somos diferentes porque tenemos un ADN diferente. El ADN de la sangre preciosa del Cordero derramado en la cruz. Somos diferentes. Ayúdenme a predicar y dígale a alguien: tú eres diferente. Aleluya. Moisés está diciéndole a las familias: cuídense. Y Dios está desafiando en esta mañana a esta congregación y les está diciendo: cuiden su casa, cuiden su familia, hagan de su hogar un refugio donde sus hijos quieran llegar, hagan de su hogar una cueva de Adulam. ¿Cuántos se acuerdan de eso? La Biblia dice que David estaba siendo perseguido y dice algo interesante, dice: y se juntaron con él hombres perversos. Hombres, lo voy a poner en un contexto moderno, eran malandros. ¿Sí? Pero ¿sabes? Esos malandros estaban tristes, agobiados en angustia, y esos fueron los que se juntaron con David. Y David, ¿sabes a dónde los llevó? A la cueva de Adulán, y allí Dios los consoló. Nuestra casa tiene que ser una cueva de Adulán, donde nuestros hijos no lleguen pensando que los vamos a castigar, sino que lleguen pensando: me equivoqué, pero mi padre me va a escuchar, y si me tiene que castigar, lo va a hacer en amor y en misericordia. La Biblia dice: porque en verdad y en misericordia se corrige el pecado. ¿Alguien está conmigo esta mañana? Gloria a Dios. David hizo un refugio. ¿Está haciendo su casa un refugio? ¿Es su familia un refugio? Mateo capítulo 5, versículo 43 y 45, Jesús está hablando en el sermón del monte y dice: oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y aquí está el propósito: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Jesús está hablando sobre el deber de amar a los enemigos, pero Jesús está dando el secreto para mantener una familia estable y equilibrada. Amén, aleluya. Y les está diciendo: hagan 4 cosas. Número 1, ame. Número 2, bendiga. Bendiga. No maltrate, bendiga. Amén. Número 3, haga el bien. Hable bien de sus hijos, hable bien de su esposa. Y número 4, oren
y enséñenles a tener una comunión con Dios. Aleluya. Cuando salga de este lugar, yo quiero que usted vaya a casa y haga 4 cosas. Número 1, ame. Número 2, bendiga. Número 3, haga el bien. Y número 4, ore y enseñe la palabra de Dios. Aleluya. Cierre sus ojos un momento.